Hola amigos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a otro nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos guíe, para que nos ayude a entender lo cerca que estamos del fin, para que no dilatemos más nuestro arrepentimiento final y para que podamos ser sellados, para ser parte del pueblo de Dios, para estar con nuestro Señor Jesús eternamente. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, las señales del fin, del tiempo de sellamiento, están tremendas. Vemos que este tiempo se acerca de una manera imparable. Recordemos que cuando el pueblo de Israel iba en camino a la tierra prometida, de repente tenían que cruzar como última prueba o último obstáculo el río Jordán. Y resulta que esto mismo se repetirá para la iglesia de Cristo en el fin de los tiempos. Nosotros también tendremos que pasar el río Jordán. Leamos en Josué, capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana entre vosotros maravillas. Ok, la primera frase de Josué lo dice todo. Si quieres entrar a la tierra prometida y pasar por el río Jordán, más te vale que te santifiques. Luego dice en el versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hubieres entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ahí está el segundo punto. Para poder cruzar el Jordán, había que llevar el arca del pacto en los hombros. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, amigos? Tenemos que llevar la ley de Dios como estandarte en nuestros hombros, porque recordemos que dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Sin embargo, las religiones supuestamente cristianas dicen que los mandamientos de Dios ya no aplican. Recontra plop. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Pues que no van a poder cruzar por el río Jordán. Y si no cruzan por el río Jordán, entonces no van a entrar a la tierra prometida. Porque para entrar a la tierra prometida hay que llevar el arca del pacto en los hombros. Sigamos leyendo en el versículo 11. He aquí, el arca del pacto del señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, de cada tribu uno. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, señoreador de toda la tierra, descansen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán serán acortadas, porque las aguas que descienden de arriba se detendrán en un montón. El segundo punto necesario entonces para cruzar el Jordán es tener fe. Imagínate tú, llevando un arca pesada en los hombros y pensar que vas a cruzar un río caminando y con esa arca en los hombros. Por supuesto que la lógica humana nos dice que es imposible, que vas a morir ahogado. Pero además, la promesa era que las aguas se detendrían solo hasta que tú llegaras y empezaras a entrar en el Jordán. Parece algo imposible. Así que se requería también de tener mucha fe para poder pasar a la tierra prometida. Fe que Dios puede hacer cosas que en nuestra lógica mundana pues no parecen que fueran posibles, pero que ante los ojos de Dios es posible. Leamos en el versículo 14. Y aconteció que partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega. Aquí vemos un tercer punto. Los israelitas estaban entrando en la tierra prometida en el tiempo de la siega, es decir, que la cosecha estaba lista, estaba madura, y en dicho tiempo resulta que las aguas del Jordán se desbordaban. Esto también va a ocurrir en los tiempos finales. Nosotros, finalmente, vamos a ver que vamos a tener que cruzar el río Jordán en el tiempo de la cosecha, lo cual quiere decir que las aguas se van a desbordar. Leamos en Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros que aún hay 4 meses y la siega viene? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad el campo, porque ya está blanco para la siega o para la cosecha. ¡Qué tremendo, amigos! Si la cosecha ya está lista, eso nos quiere decir que las aguas del río Jordán se van a desbordar muy pronto. Ahora, ¿qué simboliza entonces para nosotros las aguas del río Jordán en nuestros días? Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. El hecho de que las aguas del río Jordán se salgan de su cauce no simboliza a un malestar social, guerras, revoluciones, desobediencia civil y aún persecución de las mismas multitudes hacia el pueblo de Dios. Es un periodo de alta inestabilidad social, algo que la Biblia declara como que las naciones están llenas de ira. Leamos en Apocalipsis capítulo 11 versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Pongan atención, amigos, es decir que cuando vemos revoluciones, marchas, desorden civil, anarquía, pero también guerras, esto nos muestra que estamos muy cerca del fin del tiempo de sellamiento, porque recordemos lo dicho en Apocalipsis 7, versículo 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Ok, amigos, esto nos lleva a la pregunta: ¿cuándo ocurrirá esto? ¿En qué momento los vientos
los 4 vientos de guerra de las 4 esquinas de la tierra se liberarán. Y para tener un mejor entendimiento de este tema, tenemos que entender que Jesús, antes de sellar a su pueblo, debe expiar el templo celestial. Esta ceremonia de expiación era conocida por el pueblo de Israel como el día de la expiación. Generalmente el día de la expiación ocurría cada año en el mes séptimo del día 10. Sin embargo, en este día de la expiación ocurría entonces la limpieza del santuario. Pero recordemos, amigos, que el profeta Daniel recibe una revelación en Daniel capítulo 8 versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Recordemos entonces que la fecha desde que salió la orden para restaurar el templo de Jerusalén fue en el año 457 a.C. Si a ese año le sumamos los 2300 años, eso nos lleva al año 1843 después de Cristo. Si le sumamos el siglo 0, que es cuando ocurre el cambio de antes de Cristo a después de Cristo, tendremos que nos da el año 1844. Es decir, que el santuario empieza a ser purificado a partir del año 1844. Por lo cual, amigos, recordemos entonces que desde el año 1790, curiosamente, empezó en Europa un malestar social, una revolución, una desobediencia civil, lo que fue llamado la Revolución Francesa, un periodo de caos, de desorden social, guerras de todo tipo, las cuales, además, no solo se extendieron por toda Europa, sino que también terminaron hasta en Latinoamérica. Y además de todo, hubo una tercera ola de revoluciones, la cual fue llamada la Primavera de los Pueblos, la cual consistió en esta tercera ola, que ya venía desde la Revolución Francesa. Así que eso marca el inicio de la purificación del santuario celestial. Es como la respuesta de algo que está sucediendo en el cielo, pero aquí en la tierra. Amigos, sí, el inicio de la purificación del templo celestial se dio aquí en la tierra con una sacudida de todos los imperios a través de todo tipo de revoluciones. Debemos entender que el fin de la purificación del santuario celestial se dará aquí en la tierra de la misma manera, es decir, con malestar social, revoluciones y con cambios bruscos en los gobiernos, debido a que el pueblo está cansado y aburrido. Amigos, ¿qué es lo que sucede entonces? Recordemos que cuando se acaba la purificación del santuario celestial, eso quiere decir que ya Jesús no está intercediendo más por las personas. Su labor de intercesión ha terminado. Leamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora recordemos que fue lo que leímos, amigos, en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Santificaos porque el Señor hará mañana entre vosotros maravillas. Qué tremendo, amigos. Entonces, venimos desde el año 1848 con todo tipo de revoluciones, guerras, malestar social y, además de todo, recordemos que en el 2009 hubo algo que se llamó la Primavera Árabe. Y ese nombre nos recuerda mucho a la Primavera de los Pueblos, esas revoluciones que ocurrieron en 1848. Pero, amigos, recordemos también que la revolución inicial ocurre en Francia, y de Francia se empieza a extender por todo el mundo. Asimismo, recordemos que en el 2019 empezamos a ver revoluciones en Francia, los chaquetas amarillas, y luego eso se empezó a replicar en Latinoamérica, por ejemplo en Chile, luego en Ecuador, y luego en Colombia. Así que vemos los mismos eventos repetirse. Pero luego, volviendo a la Primavera Árabe, miremos lo que recién acabó de ocurrir en Afganistán. Se suponía que Afganistán estaba bajo el gobierno de Estados Unidos, que estaba controlado política y militarmente por Estados Unidos. De repente, de la noche a la mañana, Estados Unidos sale huyendo de Afganistán. ¿Y eso cómo se le llama, amigos? A eso se le llama revolución. Aunque miremos que en las noticias se ha tomado especial cuidado en no usar la palabra revolución con lo que ha ocurrido en Afganistán. Recordemos que cuando Sudamérica o los países de Sudamérica estaban bajo el yugo español, y ellos se liberaron de la corona española, se liberaron a través de una revolución. Asimismo, Afganistán se ha liberado a través de una revolución del yugo americano. Y no es que esté diciendo que estoy del lado de Afganistán, simplemente estoy mostrando cómo estos eventos se siguen repitiendo y están llegando a un punto muy álgido, amigos. Entendamos algo, de seguro también vamos a ver en Afganistán este tipo de revolución extenderse por varios países árabes. Eso nos irá mostrando claramente que el fin del tiempo de sellamiento se acerca muy rápido. La otra situación que vimos en Sudamérica, de la cual ya les hablé, fue como en Chile, en Ecuador y en Colombia se manifestaron todo tipo de actos anárquicos, vandalismo y todo tipo de revoluciones, lo cual ocurrió en el 2019. Inclusive algunos querían derrocar a sus presidentes, algo con lo que no estamos de acuerdo. Entonces, amigos, eso nos representa ríos de gente que van corriendo por la calle. Son las aguas del río Jordán. Recordemos que también ocurrió algo parecido con Estados Unidos, cuando ríos de gente terminaron entrándose en el Capitolio. Es el mismo concepto. Las naciones
naciones están airadas. Es parte de la última trompeta, del último ay del Apocalipsis. Quiere decir que el tiempo de sellamiento está ya llegando a su fin. Amigos, recordemos que yo les presenté lo que significaba un comercial de Apple, en donde se nos mostraba a ríos de gente desbordándose por las calles. Esto nos está mostrando que hay poderes en altos lugares que están muy pero muy interesados en que ocurra una revolución, pero esta vez a nivel global, igual como ocurrió en la primavera de los pueblos en 1848. Así que amigos, recordemos que la máxima de la masonería es ordo ab cao, es decir, orden después del caos. Y si recordamos que la masonería es una orden controlada por la Iglesia Católica, sabemos muy bien entonces que ella está muy interesada en hacer colapsar a los estados para imponer un nuevo régimen, un régimen teocrático que controlará a las personas a través de la tecnocracia. Amigos, en este régimen tecnocrático fascista que pretende imponer la Iglesia Católica en el mundo, será entonces cuando finalmente se desate la última crisis, que será la marca de la bestia. Esa será la crisis final y ese será el fin de todo, amigos. Luego seguirán las 7 últimas plagas del Apocalipsis. Ahora, recordemos que el río Jordán se desbordaba siempre en primavera, y lo que ocurrió en 1848 se le llamó la primavera de los pueblos. Ahora, recordemos que en la región de Israel y Canaán, el tiempo de la cosecha caía en la primavera, por lo cual, amigos, entendamos algo. El hecho de que el río Jordán se desborde en la primavera, y que estas revoluciones se han llamado la primavera de los pueblos o la primavera árabe, esto nos quiere decir que también habrá un colapso económico muy fuerte que también causará desestabilización social. Leamos en Santiago 5, versículo 1 al 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Amigos, aquí vemos un juicio final que empieza a caer sobre la tierra, empezando por los ricos y poderosos de la tierra, los cuales tienen el poder político y económico, pero lo han usado para hundir en la miseria a las personas. Leamos en el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amigos, los ricos y poderosos del mundo son aquellos que también han participado de la persecución a la Iglesia de Cristo. Y, por supuesto, entonces, esto nos quiere decir que, mientras nosotros cruzamos el río Jordán, van a haber santos de Dios que serán mártires. Estas muertes de estos santos serán la gota que derrama el vaso de la ira de Dios sobre el mundo. Sigamos entonces leyendo en el capítulo 7 de Santiago 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amigos, ¿cuándo en Israel se recibía el precioso fruto de la tierra? En la primavera, amigos. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Que cuando veamos este término, primavera árabe, primavera de revolución de los pueblos o primavera de los pueblos, esto nos quiere decir que se están soltando los 4 vientos de las 4 esquinas de la tierra. Sin embargo, la primavera también nos simboliza santidad. El pueblo de Dios empieza a recibir la lluvia temprana y tardía, y ahora es parte de una cosecha que nuestro Padre Celestial ahora puede cosechar. ¿Por qué? Porque está santificado, está listo para cruzar el río Jordán. Entonces, se acaba el tiempo de sellamiento. Amigos, recordemos que también se debe tener fe para cruzar el río Jordán. Pero vemos qué ocurre hoy en día con la mayoría de religiones cristianas, las cuales se han apartado de la fe y de la ley de Dios. Ellos están dando prueba de que nunca fueron parte del pueblo de Dios, y que si profesaban la religión de la Biblia era para recibir dinerillo. ¡Wow, amigos, qué tremendo! Entonces, cuando llegó la hora de la prueba, estas falsas iglesias salieron huyendo o se aliaron con el Estado, dando prueba de que nunca hicieron parte del pueblo de Dios. Sin embargo, a nosotros el mensaje es este, que tu fe no falte. Se nos pide entonces que nos santifiquemos, porque ahora vamos a cruzar el río Jordán. Es decir, que no vamos a poder quedarnos escondidos, amigos. En algún momento vamos a tener que alzar la cabeza y vamos a tener que cruzar el río Jordán. Esto significa que vamos a tener que lidiar con ciertos problemas, cruzar a través de multitudes, de inestabilidad social, de persecución, de desastres climáticos. Pero nuestro objetivo solo debe ser cruzar el río Jordán, lo cual significa que tenemos que mantener el arca de Dios en nuestros hombros, no importa la crisis que se nos presente. Eso es cruzar el río Jordán. Ahora, recordemos que lo que hace precisamente que las aguas del río Jordán se detengan es que llevamos el arca de Dios, que nos simboliza la ley de Dios. Por tal motivo, si el pueblo de Israel hubiera cruzado el río Jordán sin el arca de Dios, pues lo que hubiera pasado es que las aguas del río Jordán hubieran arrastrado río abajo a todo el pueblo. Lo que parecía entonces un gran absurdo, terminó siendo mucho más lógico. Es decir, pasar con un arca pesada, revestida en oro, un río. Eso, ante la lógica humana, parecía absurdo, pero terminó siendo lo más lógico. El pueblo de Dios cruzó el río Jordán y pudo llegar a la tierra prometida. A pesar de que el arca es un objeto difícil y pesado de llevar, era con el arca que cruzarían, y no de otra manera. Asimismo, amigos, en los tiempos de inestabilidad social y de desastre climático y de colapso financiero que se vienen,
nosotros solo vamos a poder cruzar esos tiempos si tenemos la ley de Dios sobre nuestros hombros. Porque amigos, el mundo la rechaza. Los estados quieren pasar leyes contrarias a la ley de Dios para obligar a las personas a violar la ley de Dios. Las multitudes están desmoralizadas y también quieren obligarnos a que actuemos como ellos actúan, de manera inmoral. Leamos en Jeremías capítulo 12 versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es decir que si apenas estamos empezando con guardar la ley de Dios y al presentarse el primer problema, tú sucumbes porque te exigen el bautismo negro para viajar o para trabajar, entonces tú inclinas tu cabeza y te pones ese bautismo negro y fracasas. ¿Cómo harás entonces cuando venga el desbordamiento del río Jordán, cuando venga este periodo terrible de caos social y te encuentres con multitudes de gentes rodeándote para que actúes como ellos? Este versículo entonces nos muestra que si queremos cruzar el río Jordán, vamos a tener que estar dispuestos a ser incansables. Pero si tú apenas empezando este problema que se está viendo en el mundo, ya te están temblando las piernas y no sabes ya qué vas a hacer para poder pasar estas crisis, pues entonces ya estás cansado y ni siquiera ha empezado la batalla. Pero recordemos cuál es la promesa en Isaías capítulo 40 versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta lógica es la lógica que viene de creer en un Dios omnipotente. Si nosotros estuviéramos basados en la fuerza humana, pues eso no sería lógico, sería algo que simplemente es imposible. Leamos en Marcos capítulo 9 versículo 23 al 24. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y muchas personas se impresionan de saber lo que viene en el futuro, no poder comprar ni vender o no poder comer ningún tipo de producto animal. Y entonces declaran que eso es imposible. Se preguntan qué pasaría si los pusieran en prisión y el único alimento que les dieran fuera carne animal. Entonces dicen, oh, nos moriremos de hambre. Son personas que tienen poca fe. La palabra de Dios es clara. Para pasar el Jordán necesitas el arca del pacto, que es la ley de Dios, y tener fe, amigos. Sin las dos cosas, no vas a poder entrar en la tierra prometida. Luego, cuando Josué pasa la tierra prometida, pone 12 piedras por señal. Leamos en Josué capítulo 4, versículo 5. Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios, por en medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Es decir, amigos, que debían ponerse 12 piedras por las 12 tribus. Sin embargo, en el fin de los tiempos, esta ceremonia se repite. Cuando crucemos el río Jordán, se hará exactamente lo mismo, solo que ahora serán 12 veces 12,000 piedras por cada una de las personas que conforman las 12 tribus de Israel que habrán pasado el Jordán. Leamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce. Es decir, amigos, que aquí en la tierra habrán 144,000 piedrecitas blancas, así como Josué puso 12 piedras por cada tribu de Israel. Por lo cual dijo Josué en el capítulo 4, versículo 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué os significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron cortadas delante del arca del pacto del Señor cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se cortaron, y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Si nosotros queremos estar a la altura de lo que se nos pide, que es llevar el arca del pacto en nuestros hombros, tenemos que abandonar todo pecado. Tenemos que dejar de pecar, tenemos que arrepentirnos, amigos, para poder estar firmes y no flaquear cuando estemos llevando el arca del pacto, cruzando las aguas del río Jordán, amigos. Sin embargo, tengamos siempre fe. Recordemos que la promesa de Jesús es que Él nos ayudará precisamente a llevar esa carga. Hasta pronto, amigos.